Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de MSX Inside. En esta ocasión inauguramos una nueva serie en la que vamos a tratar sobre las interrupciones. Bien, ¿qué es una interrupción? Bueno, pues normalmente la CPU, el Z80, está leyendo de la memoria, empieza a leer de aquí, de la dirección 0, y sigue avanzando, va leyendo las instrucciones, las va ejecutando, a lo mejor esta de aquí le dice que salte aquí, luego esta de aquí sigue ejecutando instrucciones y luego vuelve aquí, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuáles son las primeras instrucciones de una BIOS. La primera instrucción, que estaría en la dirección 0, dice que es DI. Ahora, un poco más adelante, vamos a ver qué consiste esa instrucción. Vemos aquí que el contador del programa, el program counter, es 0. Después es una instrucción JP, salta a una rutina que comprueba la RAM, busca la RAM, etcétera, y así sucesivamente. Es decir, el Z80 va leyendo instrucciones de la memoria y las va ejecutando una detrás de otra. Algunas instrucciones cambian el flujo del programa, va saltando pues de una dirección a otra. Pero no hay que olvidar que el Z80 no está solo. No está solo y que tiene otros periféricos. Por ejemplo, tenemos el VDP. Y el VDP, por ejemplo, en los MSX tiene, bueno, en los MSX en general, en los MSX y en algunos otros ordenadores y consolas que tienen un VDP igual o similar, de vez en cuando el VDP sabe que algo pasa, algo importante, y le dice, Z80, que mira, que me atiendas porque algo está pasando, ¿no? Por ejemplo, he terminado de redibujar toda la pantalla. Entonces el Z80 dice, ahí va, que alguien me ha dicho algo. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo funciona? Bueno, pues eso es una interrupción. El VDP interrumpe el flujo normal de la ejecución del Z80, le manda una interrupción y el Z80 se da cuenta y lo primero que hace es, o sea, tiene que atenderla, tiene que atender esa interrupción. Lo único que pasa es que hay veces que el Z80 está haciendo algo tan sumamente importante que dice, mira, ahora no me molestes, no me interrumpas, porque lo que estoy haciendo no puede ser interrumpido. Si volvemos a mirar cuál era el código que se ejecutaba al principio, cuando cuando activamos el Z80, fijaos que la primera instrucción es DI. ¿Qué hace esta instrucción? Deshabilita las interrupciones. Es decir, es como si el Z80 se pusiese unos cascos de estos que te aíslan del ruido y por mucho que alguien le esté diciendo, oye, que están pasando cosas importantes, el Z80 no hace ni caso. Obviamente, si existe una instrucción que deshabilita las interrupciones, debe existir otra que las vuelve a habilitar. Sí, y es la instrucción EI. Con esta instrucción hay que tener un poco de cuidado, porque nosotros podemos pensar, vale, una vez que yo ejecuto la instrucción EI y termino de ejecutarla, se quita el Z80 estos cascos. Pues no. Se termina de ejecutar la instrucción EI y el Z80 sigue sin atender interrupciones. Y no atiende interrupciones hasta que se termina de ejecutar la siguiente instrucción a la EI. Es decir, cuando hemos terminado de ejecutar esta instrucción, es cuando se los quita, ¿no? Es cuando vuelve a admitir nuevas interrupciones. ¿Esto por qué es? Pues porque normalmente el EI será la última instrucción que hagamos en una rutina de tratamiento de interrupciones antes de la instrucción de retorno, que podrá ser ret. Entonces, hasta que esta instrucción no se ejecute, no se volverán a admitir interrupciones. Bien, hasta aquí ya sabemos qué es una interrupción, ya sabemos
cómo se puede desactivar, como decir el Z80, oye, yo no quiero saber nada, y cómo se puede volver a activar. Oye, ahora lo que estoy haciendo no es tan sumamente importante y me puedes interrumpir. Bien, pero ¿qué hace el Z80 cuando recibe una interrupción? Bueno, pues esto depende del modo de interrupción en el que se encuentre. Y existen 3 modos. El modo 0, el modo 1 y el modo 2. Vamos a comenzar a explicar el modo 1, que es el más sencillo de entender. ¿Cómo ponemos al Z80 en modo 1? Pues ejecutando la instrucción IM1, Interrupt Mode 1. Es decir, una vez que se ejecuta, el Z80 está en modo IM1. ¿De acuerdo? Entonces, sigue ejecutándose el programa y otra cosa importante de las interrupciones. Ahora mismo el Z80 está ejecutando la instrucción que había en la dirección I. Me parece que he dicho una I de más, pero bueno, no importa. Es que es esta instrucción de aquí, sea la que sea, y mientras se está ejecutando, ya sabéis que las instrucciones tienen una serie de ciclos, entonces puede ser que una interrupción llegue a medias. El Z80 sigue ejecutando esta instrucción. Y el VDP o el periférico que sea le dice, hazme caso, estoy aquí, hola, hola. ¿Qué hace el Z80? Pues el Z80 dice, sí, yo te voy a hacer caso, pero déjame terminar la instrucción que estoy ejecutando. Una vez que ha terminado de ejecutar esta instrucción, la XXX, esta de aquí, y antes de ejecutar esta, tenemos esta situación. El program counter está en esa dirección. Y el Z80 está en modo IM1. ¿Qué hace? Bueno, pues lo primero que hace es meter en la pila la siguiente dirección del programa. A continuación, salta a la dirección 0038, es decir, cambia el contador de programa a 0038 y para curarse en salud, automáticamente se pone los cascos. Es decir, estoy atendiendo una interrupción, ahora mismo no me molestes. Vale. Pregunta. ¿Qué tenemos que hacer en una rutina de tratamiento de interrupciones? Pues hay 3 cosas muy importantes. Hemos dicho que es aquí, por ejemplo, en el ejemplo que estamos poniendo, hemos dicho que es el VDP el que está generando la interrupción, pero no tiene por qué ser el VDP, puede haber otro periférico que genere la interrupción. Entonces, lo primero que tenemos que averiguar es, oye, ¿quién me está interrumpiendo? Vale, en este caso es el VDP. En próximos vídeos vamos a ver cómo discernir cuáles son las interrupciones del VDP y ver si es una u otra o a lo mejor es otro periférico. Bueno, entonces eso es lo primero. Lo primero que tenemos que averiguar es quién me está interrumpiendo, quién me ha mandado la interrupción. Y la única forma de hacerlo es ir preguntándole a todos y cada uno de los periféricos que nos pueden interrumpir, decir, oye, ¿has sido tú? ¿Has sido tú? Entonces cuando llegamos al VDP dice, ¿has sido tú? Sí, he sido yo. Vale. Pues lo segundo, de acuerdo, me parece muy bien, ya he entendido que me querías interrumpir. Le decimos al VDP, oye, ya lo sé, ya deja de saltar, deja de decir, que estoy aquí, y ahora ya te atiendo. Entonces el VDP deja de decir, oye, atiéndeme. El VDP ya deja de decirlo. Esa es la segunda cosa. Y la última cosa, que ya os la he adelantado antes, es que cuando vayamos a salir de la rutina de interrupción, deberemos volver a activarlas. Entonces se ejecuta el EI, sigue con las interrupciones desactivadas y ahora el RED lo que va a hacer es devolver esta dirección, que era la que teníamos, al program counter. Y al mismo tiempo la CPU ha dejado, se ha quitado los cascos y ya vuelve a admitir interrupciones. Pues básicamente ese es el modo 1. En el modo 1 se recibe una interrupción
todos los periféricos lo hacen igual, así que saltan a la dirección 0038. Lo primero que tiene que hacer el Z80 es ir periférico por periférico preguntando, oye, ¿quién me ha interrumpido? Cuando lo encuentre, le dice al periférico, oye, de acuerdo, ya sé que has sido tú, ahora te voy a atender. Hace lo que tenga que hacer y al terminar vuelve a activar la atención a las interrupciones. Ahora vamos a ver cómo sería el modo 0. Obviamente, para activarlo, pues lo mismo. Si antes era IM1, ahora es IM0. Ejecutamos IM0 y ya tenemos nuestro Z80 en el modo de interrupciones 0. Volvemos a la misma situación. Durante la ejecución de la instrucción XXX, en medio se produce una interrupción. Z80 termina de ejecutar la instrucción XXX, el PC se incrementa y ¿ahora qué hace? Bueno, pues ahora va a mirar qué es lo que hay en el bus de datos, porque espera que el periférico le escriba algo en el bus de datos. ¿Qué le va a escribir? Pues le va a escribir un byte y ese byte se va a interpretar como una instrucción y el Z80 la va a ejecutar. Problema. El problema es que el UCP no escribe en el bus. Problema es que en el bus vamos a encontrarnos con FF, es decir, con un 255, el 99% de las veces. Aquí tengo que agradecer a Bifi de TNI que me lo explicó. En el 99% de las veces en el bus siempre encontramos un FF, siempre. Es por problemas de hardware, o sea, no se puede cambiar el valor. ¿Qué sucede aquí? Pues que FF es el código de la instrucción RST38, es decir, va a hacer un call a 38, a 0038, es decir, va a hacer prácticamente exactamente lo mismo que en el modo IM1. Pero ojo, esto en el 99% de los casos. ¿Y qué pasa en el 1% restante? Bueno, pues en el 1% restante, que se refiere a algunos modelos de MSX probablemente brasileños, el contenido del bus es aleatorio. No se sabe qué es. Con lo cual, ¿qué ejecuta? Pues una instrucción al azar. Eso es muy peligroso, no sabemos qué está ejecutando. Lo mismo te salta a 0, te resetea el ordenador. Lo mismo hace un XOR A y te borra el valor de A. Lo mismo hace un NOP. Lo mismo salta a 0038, salta a otro lado, etc. Por eso yo no os recomiendo nunca usar el modo 0. El modo 0 va a funcionar exactamente igual que el modo 1 en el 99% de los MSX, pero en ese 1% restante puede pasar cualquier cosa. Así que si queremos hacer las cosas bien, en MSX el modo 0 mejor no utilizarlo. Pero es bueno saber que existe. Vale. Bueno, entonces de momento tenemos el modo 1. En el modo 1 saltamos a 0038, pero claro, ahí normalmente está la BIOS. Si nosotros queremos prescindir de la BIOS porque necesitemos una rutina de tratamiento de interrupciones más rápida, porque la rutina de la BIOS hace muchas más cosas, pues no podemos utilizar el modo 1. Entonces tenemos otro modo, que es el modo 2. Este es un poquito más complicado de utilizar. Ejecutamos IM2, se pone en modo 2 y lo mismo, el Z80 está ejecutando la instrucción XXX. Oye, que hay una cosa importante que te quiero decir, vale, pero déjame terminar primero la instrucción, la termino. ¿Y ahora qué? Pues ahora el Z80 va a consultar el bus y en el bus está la dirección XX, que en el 99% de los casos será FF, el byte FF, pero que como hemos visto hay algunos modelos que no es así que en el bus hay algo, un byte. Y luego tenemos el registro I. El registro I, que a lo mejor no lo habéis usado nunca, el registro I es un registro de 8 bits en el cual tenemos
otro valor de tercero y 255. Vale, entonces el Z80 construye la siguiente dirección. II, que es el contenido del registro I, lo multiplica por 256 y le suma XX. Es decir, construye una dirección en la que el byte alto es el contenido del registro I y el byte bajo es el contenido del bus. En esa dirección existe, en esa dirección, en la memoria, habrá un contenido. Bueno, pues lo que hace es formar una dirección de 16 bits con el contenido de esta dirección de II por 256 más X como byte bajo y como byte alto el contenido de II por 256 más XX más 1. Es decir, tal y como trabaja el Z80 en Little Endian, va a la dirección II por 256 más XX y coge el valor de 16 bits que comienza en esa dirección. Primero el byte bajo y luego el byte alto. ¿Y qué hace? Hace un call a esa dirección, salta ahí. Así que salta a esa dirección, plus, lo mismo de siempre, activa los cascos, deshabilita las interrupciones y empieza a ejecutar lo que haya en esa dirección. Y ahora diréis, un momento. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Si nos estás diciendo que el contenido del bus es XX, pero es una cosa que no podemos controlar. Entonces, si no podemos controlar cuál es el contenido del bus, no sabemos cuál es esta dirección. Y si no sabemos cuál es esta dirección, ¿dónde estamos saltando? Bueno, pues hay formas de resolverlo. Una forma es crear una tabla de 257 bytes. ¿Y cómo la creamos? Pues en I por 256 metemos un valor, AA, el valor que sea. En I por 256 más 1 metemos el mismo. En I por 256 más 2 metemos el mismo. Y seguimos, y metemos el mismo y el mismo. De forma que, sea cual sea la dirección XX que haya en el bus, la dirección a la que va a hacer el call va a ser siempre AAA. Es decir, el primer byte puede ser este o incluso este. Entonces va a decir, vale, el byte bajo va a valer A, pero es que el byte alto también va a valer A. El byte bajo va a valer A y el byte alto también va a valer A. Si, por ejemplo, A fuese un valor concreto, por ejemplo, C0, saltaría a la dirección C0. Algunos juegos utilizan este modo de interrupciones, como el ejemplo el Codename Intruder, un juego de Bitvision para Graphics 9000. Entonces, pues hubo un momento en el que me comentó, dice, oye, no me funciona. Y es que había rellenado la tabla hasta aquí. Y entonces resulta que en los emuladores, en el valor del bus, había FF y entonces leía esta dirección. Entonces, es como si aquí hubiese cualquier otra cosa. Entonces, pues se iba a algo C0, por ejemplo, ¿no? En nuestro ejemplo. Entonces, claro, le dijo, no, es que hay que rellenarla 257 valores. Hay que tener en cuenta que en el bus puede haber un FF. De hecho, el 99% de las veces en el bus va a haber un FF. Entonces, hay que acordarse de que hay que rellenar la tabla 257 valores. Si ocupa más memoria, sí, solo podemos saltar a una serie de direcciones muy concretas, pero a cambio nos saltamos la rutina de interrupción de la BIOS. Con lo cual, si necesitamos más velocidad, pues lo podemos hacer de esta manera. Vale. Bueno, hagamos un pequeño repaso. La Z80 está ejecutando instrucciones, de repente algún periférico le dice, que estoy aquí, entonces el Z80 dice, vale, te voy a atender. Pero en algunas otras ocasiones el Z80, pues se pone sus cascos después de ejecutar un DI y por mucho que le digan, oye, atiéndeme, el Z80 pasa y dice yo a lo mío. Estas interrupciones
se conocen con el nombre de interrupciones enmascarables, MI, Maskable Interrupts. Vale, son enmascarables porque existe una máscara que es precisamente el casco este de aquí, que hace que el Z80 no se entere de ellas. Pero existen otro tipo de interrupciones. Existen otro tipo de interrupciones que se llaman NMI, Non-Maskable Interrupts, interrupciones no enmascarables. Y estas, por mucha máscara que se ponga el Z80, las va a recibir sí o sí. Así que, pues las he pintado aquí como una chinchetita que la pinchamos ahí al Z80 y se entera, vamos, pero que sí se entera. ¿Cómo funcionan estas NMI? Bueno, pues al recibir una NMI, el Z80 hace lo mismo, termina de ejecutar la instrucción que estaba ejecutando y hace un call a la dirección 0066. Y exactamente lo mismo, tendrá que preguntarle a todos los periféricos que sabe que pueden producir una NMI, oye, has sido tú, has sido tú, has sido tú, has sido tú, enterarse de cuál es, decirle, vale, ya sé que eres tú, ya te atiendo, y la única diferencia es que no hay EI, no hay ningún EI porque no es una interrupción enmascarable, con lo cual no se produce lo de ponerse el DI de forma automática. Es decir, no hay que poner un EI porque puede ser que el Z80 no quisiera recibir interrupciones enmascarables, con lo cual hay que respetárselo. Y otra cosa importante es que hay que acabarlo con un red N, que es un red, pero la N de aquí es, oye, no, es un red de una interrupción no enmascarable. Y esto lo que hace es restaurar todo el estado que tuviera al principio. Es decir, si antes había un DI, lo sigue manteniendo, si antes había un EI, lo sigue manteniendo, etc. Vale. Ejemplos de interrupciones no enmascarables. Pues, por ejemplo, en la Coleco tenemos que el VDP, la interrupción de VBlank, es una interrupción no enmascarable. Otra interrupción no enmascarable, pues tenemos que en la Master System, el botón de pausa produce una interrupción no enmascarable. No, pero te estamos pidiendo ejemplos de interrupciones no enmascarables en MSX. Muy fácil, no hay. En MSX no hay interrupciones no enmascarables. Las interrupciones no enmascarables se comunican al Z80 mediante un impulso en una de sus patillas y en el MSX directamente esa patilla no está conectada a nada. Así que podemos olvidarnos de las instrucciones no enmascarables porque en el MSX no tienen ningún efecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues con este vídeo, con esto hemos terminado el vídeo de introducción a las interrupciones. Hemos visto qué son las interrupciones, cómo desactivarlas, cómo ponernos la máscara, ponernos esos cascos para decir, oye, no me molestes, cómo quitárnoslos, los 3 modos de interrupción. Recordad, modo 0 en MSX no es nada recomendable. En el modo 2 es importante llenar una tabla con 257 valores idénticos. No olvidéis el último, porque el valor del bus normalmente va a producir que sea ese último valor el que se tome. Y bueno, pues que en el MSX no hay interrupciones no enmascarables. Y que hay 3 cosas importantes que hacer en una rutina de interrupción. Primero, averiguar quién me ha interrumpido, decirle a quién me ha interrumpido, de acuerdo, sé que eres tú, ahora te voy a atender, y una vez que hagamos todas las cosas que tenemos que hacer, volver a activar las interrupciones. En el siguiente vídeo trataremos más concretamente de las interrupciones VBlank, aprenderemos cómo averiguar qué es el VDP el que nos ha indicado que es una interrupción VBlank, aprenderemos a decirle, oye, vale, no me lo digas más, que ya sé que eres tú, y también aprenderemos a desactivar la interrupción VBlank desde el VDP, de forma que el VDP nunca produzca una interrupción. Pues esto es lo que veremos en el siguiente vídeo, así que os espero en él. Hasta luego.